Capítulo 32, en que trata cómo quiso el Señor ponerla en espíritu en un lugar del infierno que tenía por sus pecados merecido. Cuenta una cifra de lo que allí se le representó para lo que fue. Comienzo a tratar la manera y modo cómo se fundó el monasterio, a donde ahora está, de San José. Pasado mucho tiempo desde que el Señor me había hecho muchas de las mercedes que he dicho y otras muy grandes, estando un día en oración, me hallé toda yo, sin saber cómo, que me parecía estar metida en el infierno. Entendí que quería el Señor que viese el lugar que los demonios allá me tenían aparejado y que yo había merecido por mis pecados. Ello fue un brevísimo espacio, pero aunque yo viviese muchos años, me parece imposible que se me olvide. La entrada me parecía a manera de un callejón muy largo y estrecho. El suelo me pareció de un agua como lodo muy sucio y de pestilencial olor y muchas sabandijas malas en él. Al final del callejón había una concavidad metida en una pared a manera de una alacena. Me vi meter estrechamente en ella. Todo esto era deleitoso a la vista en comparación de lo que allí sentí. Esto que he dicho va mal encarecido. Esto otro me parece que ni siquiera tiene principio de encarecimiento porque no puede haberlo para decir cómo es ni se puede entender. Sentí un fuego en el alma que yo no puedo entender cómo poder decir de qué manera es. Dolores corporales tan gravísimos y, según dicen los médicos, los mayores que se pueden acá pasar, porque fue encogérseme todos los nervios cuando me tullí, sin otros muchos de muchas maneras que he tenido y aun algunos, como he dicho, causados por el demonio. No es todo absolutamente nada en comparación con lo que allí sentí y ver que habían de ser sin fin y sin jamás cesar. Esto no es, pues, nada en comparación del agonizar del alma, un apretamiento, un ahogamiento, una aflicción tan sensible y con tan desesperado y afligido descontento, que yo no sé cómo encarecerlo. Porque decir que es un estar arrancándote siempre el alma es poco, porque hasta parece que es otro el que os acaba la vida, pero aquí es el alma misma la que se despedaza. El caso es que yo no sé cómo hay que encarecer aquel fuego interior y aquel desesperamiento, además de tan gravísimos tormentos y dolores. No veía yo quién me los producía, pero me sentía quemar y desmenuzar a lo que me parece. Y digo que aquel fuego y desesperación interior es lo peor. Estando en tan pestilencial lugar y tan sin poder esperar consuelo, no hay sentarse ni echarse, ni hay lugar para ello, aunque me pusieron en ese agujero hecho en la pared. Porque estas paredes, que son espantosas a la vista, aprietan ellas mismas y todo ahoga. No hay luz, sino todo tinieblas oscurísimas. Yo no entiendo cómo puede ser esto, que con no haber luz, lo que a la vista ha de dar pena, todo se ve. No quiso el Señor que entonces viese más de todo lo que es el infierno. Después he visto otra visión de cosas espantosas y el castigo de algunos vicios. En cuanto a la vista, me parecieron mucho más espantosos, pero como no sentía la pena, no me hicieron tanto temor. En esta visión quiso el Señor que sintiese yo verdaderamente aquellos tormentos y aflicción en el espíritu, como si el cuerpo lo estuviera padeciendo. Yo no sé cómo fue aquello, pero entendí perfectamente que era una gran merced y que quiso el Señor que yo viese, a vista de ojos, de donde me había librado su misericordia. Porque no es nada oírlo decir, ni haber pensado yo otras veces en diferentes tormentos, aunque pocas veces hice esto ya, que por temor no llevaba bien mi alma estas cosas, ni que los demonios atenazan, ni otros diferentes que he leído. No es nada con esta pena porque es otra cosa. En fin, como de dibujo a la verdad, y el quemarse acá es muy poco en comparación de este fuego de allá. Yo quedé tan espantada, y aún lo estoy ahora cuando escribo sobre esto, que con haber pasado ya casi 6 años, hasta parece que aquí donde estoy me falta el calor natural ante el temor que aún guardo. Y así,
No me acuerdo de esto ni una sola vez en que no experimente trabajo y dolores que siempre me parecen o nada todo lo que acá se puede pasar. Y por eso me parece que en gran parte nos quejamos sin razón. Torno a decir que fue esta una de las mayores mercedes que el Señor me ha hecho, porque me ha aprovechado mucho, tanto para perder el miedo a las tribulaciones de esta vida, como para esforzarme a padecerlas y dar gracias al Señor que me libró, a lo que me parece, de males tan perpetuos y terribles. Desde entonces, como digo, todo me parece fácil en comparación de un solo momento en que se haya de sufrir lo que yo allí padecí. Me espanta cómo, habiendo leído muchas veces libros en los que algo se da a entender las penas del infierno, cómo no las temía ni las tenía en lo que son. ¿A dónde estaba? ¿Cómo me podía dar cosa alguna algún descanso de lo que me acarreaba ir a tan mal lugar? Seáis bendito, Dios mío, por siempre, y cómo se me ha revelado que me queríais vos mucho más a mí que lo que yo me quiero. Qué de veces, Señor, me librasteis de caer en cárcel tan tenebrosa y cómo me tornaba yo a meter en ella contra vuestra voluntad. De aquí gané también la grandísima pena que me dan las muchas almas que se condenan, de esos luteranos especialmente, porque por el bautismo eran ya miembros de la Iglesia, y los ímpetus grandes de aprovechar almas que me parece a mí ciertamente que por librar una sola de tan gravísimos tormentos pasaría yo muchas muertes de muy buena gana. Miro que si vemos aquí a una persona a la que queremos bien con un excepcional trabajo o con un gran dolor, parece que nuestro mismo natural nos convida a compasión y si es muy grande, nos aprieta a nosotros. Pues ver a un alma para sin fin en el sumo trabajo de los trabajos, ¿quién lo ha de poder sufrir? No hay corazón que lo lleve sin gran pena. Pues acá, con saber que en fin se acabará con la vida y que ya tiene término, aún nos mueve a tanta compasión. Con esto otro que no lo tiene, no sé yo cómo podemos sosegar viendo tantas almas como el demonio lleva cada día consigo. Esto también me hace desear que en cosa que tanto importa no nos contentemos con menos que hacer todo lo que pudiéramos de nuestra parte. No dejemos nada y plega al Señor que sea servido de darnos gracia para esto. Cuando yo considero que aunque era tan malísima, traía algún cuidado de servir a Dios y no hacía algunas cosas que veo que como quien no hace nada se las tragan en el mundo y en fin pasaba grandes enfermedades con mucha paciencia que me daba el Señor. No era inclinada a murmurar ni a decir mal de nadie, ni me parece que podía querer mal a nadie, ni era codiciosa, ni tenía envidia, que jamás recuerde, ni hacía cosa que fuese ofensa grave del Señor y algunas otras cosas, ya que aunque era tan ruin, traía temor de Dios habitualmente y veo a dónde me tenían ya los demonios aposentada y es verdad que según mis culpas aún me parece merecía más castigo. Pero con todo, digo que era terrible tormento y que es peligrosa cosa contentarnos, ni trae sosiego ni contento el alma que anda cayendo a cada paso en pecado mortal, sino que por amor de Dios nos quitemos de las ocasiones que el Señor nos ayudará como ha hecho conmigo. Plega a su majestad que no me deje de su mano para que yo torne a caer, que ya tengo visto a dónde he de ir a parar. No lo permita el Señor por quien su majestad es. Amén. Andando yo, después de haber visto esto y otras grandes cosas y secretos que el Señor por quien es me quiso mostrar de la gloria que se dará a los buenos y pena a los malos, deseando modo y manera en que pudiese hacer penitencia de tanto mal y merecer algo para ganar tanto bien, deseaba huir de gentes y acabar ya del todo en todo y apartarme del mundo. No sosegaba mi espíritu, pero no era un desasosiego inquieto, sino sabroso. Se veía bien que era cosa de Dios y que le había dado su majestad a mi alma calor para digerir otros manjares más gruesos que los que comía. Pensaba qué podría hacer por Dios, y pensé que lo primero era seguir el llamamiento que su majestad me había hecho a la vida religiosa, guardando mi regla con la mayor perfección que pudiese. Y aunque en la casa donde estaba había muchas siervas de Dios y era harto bien servido en ella, a causa de tener gran necesidad,
salían las monjas muchas veces a sitios a donde con toda honestidad y religión podíamos estar. Y tampoco estaba fundamentada en su primer rigor la regla, sino que se guardaba conforme a lo que en todo la orden, que es con bula de relajación. Y había también otros inconvenientes. A mí me parecía que había demasiado regalo porque la casa era grande y deleitosa. Pero este inconveniente de salir, aunque yo era de las que lo usaban mucho, era grande para mí, ya que algunas personas a las que los prelados no podían decir que no, gustaban que estuviese yo en su compañía. Los prelados, importunados, mandábanmelo, y así, según se iba ordenando, poco podía estar yo en el monasterio porque el demonio debía ayudar lo suyo para que no estuviese en casa donde todavía, como trataba con algunas lo que me enseñaban los que me trataban, hacíase gran provecho. Sucedió una vez, estando con una persona, que me dijo a mí y a otras que si nos atreveríamos a ser monjas a la manera de las descalzas, que siempre sería posible hacer un monasterio. Yo, como andaba en esos deseos, lo comencé a tratar con aquella señora amiga mía que era viuda, que ya he dicho que tenía el mismo deseo. Ella comenzó a dar pasos para darle renta al monasterio, pero ahora veo yo que no llevaba muy buen camino, aunque el deseo que de ello teníamos nos hacía ver que sí. Pero yo, por otra parte, como tenía tan grandísimo contento en la casa en que estaba, porque era muy a mi gusto, y la celda en que estaba también era muy a mi propósito, y era eso lo que me detenía. Con todo, concertamos de encomendarlo mucho a Dios. Un día, habiendo comulgado, me insistió su majestad en que procurase eso con todas mis fuerzas, y me hizo grandes promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio, y que se serviría mucho en él, y que se llamase de San José, y que una puerta nos guardaría él, y Nuestra Señora guardaría la otra, y que Cristo andaría con nosotras, y que sería una estrella que daría de sí gran resplandor, y que aunque las religiosas estaban relajadas, que no pensase se servía poco en ellas, que qué sería del mundo si no fuese por los religiosos, y que dijese a mi confesor esto que me mandaba, y que le rogaba a él que no fuese contra ello, ni me lo estorbase. Llegó esta visión con tan grandes efectos y de tal manera esta habla que me hacía el Señor, que yo no podía dudar de que era Él. Yo sentí grandísima pena porque, en parte, se me representaron los grandes desasosiegos y trabajos que me había de costar. Y como estaba contentísima en aquella casa, ya que, aunque antes lo trataba, no era con tanta determinación ni certidumbre como la que sería. Parecía que se me ponía a premio, y como veía que comenzaba ya la cosa del desasosiego, estaba en duda de lo que haría. Pero fueron muchas las veces en las que el Señor me tornó a hablar de ello, poniéndome delante tantas causas y razones que yo veía ser clara y que era su voluntad, que ya no sé hacer otra cosa sino decirlo a mi confesor. Le dije por escrito todo lo que estaba pasando. Él no se atrevió a decirme determinadamente que lo dejara, pero veía que aquello no llevaba camino conforme a razón natural, porque había poquísima o casi ninguna posibilidad en mi compañera, que era la que lo tenía que hacer. Me dijo que lo tratase con mi prelado y que lo que él hiciese, eso hiciese yo. Yo no trataba estas visiones con el prelado, sino que trató con él aquella señora que quería hacer este monasterio. Y el provincial aceptó muy bien la idea, ya que el hombre es amigo de toda religión, y le dio todo el apoyo que le era menester, y le dijo que él admitiría la casa. Trataron de la renta que había de tener, y nunca queríamos que fuesen más de 13, y esto por muchas causas. Antes de que lo comenzásemos a tratar, escribimos al santo fray Pedro de Alcántara todo lo que pasaba y nos aconsejó que no lo dejásemos de hacer, y nos dio su parecer en todo. Aún no se había empezado a saber este asunto por el lugar, cuando no se podrá escribir en pocas palabras la gran persecución que vino sobre nosotras, los dichos, las risas, el decir que era un disparate. A mí me decían que estaba bien en mi monasterio. A mi compañera le levantaron tanta persecución que la traían fatigada. Yo no sabía qué me hacer. En parte hasta me parecía que tenían razón. Estando así muy fatigada encomendándome a Dios,
comenzó su majestad a consolarme y a animarme. Me dijo que aquí vería lo que habían pasado los santos que habían fundado las religiones, que mucha más persecución de las que yo podía pensar tendría que pasar todavía, que no se nos importase nada. Me decía algunas cosas que debía decir a mi compañera, y lo que más me espantaba es que pronto quedábamos consoladas de lo pasado y con ánimo para resistir a todos, también a gente de oración y todo. En fin, que en el lugar no había casi nadie que no estuviese contra nosotras y a la que no le pareciese grandísimo disparate. Fueron tantos los dichos y el alboroto de mi mismo monasterio que al provincial le pareció recio ponerse contra todos. Y así mudó el parecer y no lo quiso admitir. Dijo que la renta no era segura y que era poca y que era mucha la contradicción. Y en todo esto parece que tenía razón. Y en fin, que lo dejó todo y no lo quiso admitir. A nosotras, que creíamos que ya habíamos recibido los primeros golpes, nos dio muy gran pena. En especial me la dio a mí ver contrario al provincial, ya que si lo hubiera querido él, tenía yo disculpa con todos. A mi compañera ya no la querían absolver si no dejaba este negocio porque le decían que estaba obligada a quitar el escándalo. Ella fue a decírselo a un gran letrado, muy siervo de Dios, de la Orden de Santo Domingo. Quiso darle cuenta de todo. Esto fue incluso antes de que el padre provincial hubiese dejado todo porque en todo el lugar no teníamos a quien nos quisiese dar su parecer. Decían que era solo un asunto de nuestras cabezas. Esta señora dio relación de todo y mostró la cuenta de la renta que tenía de su mayorazgo. Se la dio a este santo varón con mucho deseo de que nos ayudara porque era el mayor letrado, y pocos más en su orden, que entonces había en el lugar. Yo le dije todo lo que pensábamos hacer y algunas de nuestras razones. No le hice revelación alguna, sino las razones naturales que me movían, porque no quería yo que nos diese parecer sino conforme a ellas. Él nos dijo que le diésemos plazo 8 días para responder y que si estábamos determinadas a hacer lo que él dijese. Yo le dije que sí, pero aunque yo decía esto y me parece que lo haría, porque por entonces no veía camino para llevarlo adelante, nunca jamás se me quitaba una seguridad de que se habría de hacer. Mi compañera tenía más fe. Ella jamás, por mucho que le dijesen, se determinaba a dejarlo. Yo, aunque como digo, me parecía imposible dejarse de hacer, de tal manera creía que era verdadera la revelación, como no vaya contra lo que está en la Sagrada Escritura o contra las leyes de la Iglesia, que estábamos obligadas a hacer. Porque aunque a mí me parece verdaderamente que era de Dios, si aquel letrado me dijera que no lo podíamos hacer sin ofenderle y que íbamos contra conciencia, me parece que me apartaría inmediatamente o que buscaría otro medio. Pero a mí era este el único medio que me daba el Señor. Me decía después este siervo de Dios que lo había tomado a cargo con toda determinación de poner mucho en que nos apartásemos de hacerlo, porque ya había venido a su noticia el clamor del pueblo y le parecía igualmente desatino como a todos. Y en sabiendo que habíamos acudido a él, un caballero le mandó avisar que mirase bien lo que hacía, que no nos ayudase en nada, y que en comenzando a mirar lo que nos había de responder y a pensar en el negocio y el intento que llevábamos y la manera de concierto y religión, se le asentó la idea de que era muy en servicio de Dios y que no había que dejar de hacer. Y así nos respondió que nos diésemos prisa a concluirlo, y nos dijo la manera y traza que se había de tener. Y aunque la hacienda era poca, que algo se había de fiar de Dios, y que quien lo contradijese se fuese a él, que él le respondería. Y así siempre nos ayudó, como después diré. Con esto fuimos muy consoladas y con el hecho de que algunas personas santas que nos estaban siendo contrarias estaban ya más aplacadas y algunas hasta nos ayudaban. Entre ellas estaba el caballero santo de quien ya he hecho mención, quien, como es santo y como le parecía que la cosa llevaba camino de tanta perfección, ya que todo nuestro fundamento era oración, aunque los medios le parecían muy dificultosos y sin camino, rendía su parecer a que podía ser cosa de Dios, que el mismo Señor lo debía mover. Y se hizo con el maestro,
que es el clérigo siervo de Dios que dije que había hablado en primer lugar, que es espejo de todo el lugar como persona que le tiene Dios en él para remedio y aprovechamiento de muchas almas, y ya venía ayudándome en el negocio. Y estando en estos términos, y siempre con la ayuda de muchas oraciones y teniendo comprada ya la casa en buena parte, aunque pequeña. Pero de esto no se me daba nada porque ya me había dicho el Señor que me entrase como pudiese, que después yo vería lo que su Majestad hacía. Y cuán bien lo he visto. Y así, aunque veía que era poca la renta, creía que el Señor lo había de ordenar y favorecernos por otros medios. Fin. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.